y me estoy refiriendo a José Raúl Vidal Franco, que nació en La Habana en 1968. Es un ensayista y crítico, profesor e investigador de la obra martiana. José Raúl también ha escrito, como es natural, unos cuantos libros y ha participado porque tiene una vocación de patria formidable. Lleva lo que es la doctrina martiana en sus entrañas. Él también es autor de obras como José Martí, A la lumbre del zarzal, en el 2014 le escribió. Los versos libres de José Martí, Notas e imágenes, en el 2015. La narrativa cubana del exilio, en el 2015. Y otros trabajos suyos que incluyen El ritmo romántico como principio, estructurador de los versos libres, de 1995. La naturaleza en Martí, motivo de una reflexión, en 1995. Amor con amor se paga, un proverbio inmenso, 1994. Y luego después, en 1994, también escribió lo de Puerto Príncipe. Autor adjunto de ediciones Jomagno, colaborador de Nagari, revista de creación literaria, y vive en el exilio desde 1998. Para mí es un honor presentarles a ustedes a José Raúl Vidal y Franco, que es Franco dos veces, por el apellido y por la franqueza y el compromiso que tiene con Cuba. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, bien, pues encantado. Gracias. Al buen Pedro, uno de los poemas de la colección Versos Libres más importante y clave justamente para entender todas esas vicisitudes por las cuales Martí pasó durante su vida, justamente aquí en el exilio, tratando de organizar la guerra y llevar a Cuba a la libertad. Gracias al Museo Americano de la Diáspora Cubana y a la Fundación Inspira América por permitirme estar acá compartiendo con ustedes en este 171 aniversario del natalicio del apóstol. Mi conferencia la he titulado El Magno de José Martí, unas notas al margen. Siempre se ha dicho que los cubanos de ayer fueron mejor que los de hoy. Mito que ha prevalecido hasta nuestros días con una fuerza feroz que ha trabajado en detrimento de nuestro pueblo como nación. No, mis queridos amigos, los cubanos de ayer no fueron mejor ni peor que los de hoy. Mucho menos, todo tiempo pasado fue mejor que el presente. En toda época y geografía ha florecido la dignidad y el patriotismo junto a la mediocridad y la envidia. La historia que hoy vivimos es continuidad de un proceso histórico que nos marca como pueblo. Mucho padece quien se aventura en el sacrificio por la patria, lo mismo ayer que hoy. Tarea que en el sentido estrictamente latino del término de sacrificio implica hacer sagrada la lucha. Pues bien, hoy les presento desde ayer a lo magno de José Martí, a quien incluso después de su muerte no le fue ajeno el embate de las bajas pasiones formuladas en nombre de la patria. O magno, o cualquiera de sus realizaciones simbólicas, soldado, guerrero, cruzado, caballero e hidalgo, definen el ámbito de los versos libres y de su poética en sentido general. Puntualmente, es el rostro del poemario, su dramatis personalis, hacedor del verso y de la historia. Portador además de las virtudes de la persona humana en extensa lectura ontológica, a saber, sacrificio, resiliencia, perdón, esperanza, amor, intelecto, entre otros. Su imagen no es mero dibujo en abstracto, sino un arquetipo tejido desde la obra que participa y trabaja en el crecimiento moral, espiritual y social del hombre. No es en otro lugar de las obras conocidas del apóstol, a excepción de los versos libres,
donde mejor se perfila el carácter tutelar de su naturaleza. Pues en efecto, el enunciado de este neologismo, o magno, va creciendo junto a los muchos años del poemario hasta devenir en paradigma de una conducta que sintoniza al hombre en el camino hacia la justicia. Desde el propio poema O Magno y Lluvia Estrella, que muchos conocen, hasta O Magno Audaz, y en los apuntes de Johnny de Dioses, otro poema, se perfila la muerte física y la perfección en el espíritu del poeta en virtud de que el amor las fuentes surte de la vida. Ahora bien, en principio, la figuración de O Magno resulta compleja y contradice el manejo público de Martí. El poema de igual título, que antecede a Lluvia y Estrella en el manuscrito original, muestra al poeta radicalmente escindido del héroe que convoca. Y cuando digo esto es precisamente porque los versos libres, que no fueron publicados en vida, fueron versos, como decía él, que están mejor donde no se les ve, o sea, escondido, precisamente porque ahí se confesaba él consigo mismo. Dice, máscara soy, mentira soy, decía, estas carnes, esta forma, esta barba y rostro, estas memorias de la bestia, que como silla, lomo de caballo, sobre el alma oprimida echan y ajustan, por el rayo de luz del alma mía, en la sombra entrevé, no son O Magno. Los versos corroboran el deseo martiano de mantenerlos precisamente donde mejor no se les ve, según confiesa en el proemio a verso sencillo. Se trata de la persona humana plena de aflicciones que muestra a un ser desprovisto de toda convención social desde la solitud del alma. No hay en ellos ocultamiento del yo íntimo, con el que parece apaciguar las memorias de la bestia, contenida en su yo tribunicio. De hecho, el motivo de la bestia ya se ha repetido con anterioridad en Bosque de Rosa, otro poema. Su figuración, símbolo de fuerza ciega y devoradora, acentúa la imagen atrofiada del hombre en medio de un contexto cada vez más secularizado por el egoísmo. Esa es la lidia de la persona humana, la tremenda batalla de los cascos y los lirios, pues los hombres soberbios no son fieras, bestias y fieras. Mira, aquí te traigo mi bestia muerta y mi furor domado. Probablemente O Magno sea el único poema que explique tanto silencio en virtud de la imagen pública. Ser máscara, ser mentira, encarna una crítica a la sociedad moderna y hacia un sector del exilio enrarecido por convencionalismos y apariencias. Y así dice, así es la tierra ahora, una vasta morada de enmascarados. Las convenciones creadas deforman la existencia verdadera. La verdadera vida viene a ser como corriente silenciosa que se desliza invisible bajo la vida de apariencias. Palabras que nos recuerdan igualmente al padre Varela en su artículo Máscaras Políticas, que decía, es tan frecuente entre los hombres encubrir cada uno de sus verdaderas intenciones y carácter que la persuasión general de que esto sucede parece que debía ser un preservativo para evitar muchos engaños en el trato humano. Pero desgraciadamente hay ciertos medios que, sin embargo, de ser bien conocidos, producen siempre su efecto cuando se saben emplear. Yo llamo a los medios máscaras políticas, porque efectivamente encubren al hombre en la sociedad y le presentan un semblante político muy distinto del que realmente tendrían si se manifestasen abiertamente. Para acentuar más adelante, a modo de epifonema final dentro de ese artículo, siempre abundan estos enmascarados, porque siempre hay hombres infames para quienes las voces patria y virtud nada significan. Sí, ser máscara obedece a la necesidad martiana de moverse en medio de una vasta morada de enmascarados para poder concretar su obra mayor, especialmente al estar rodeado de tanto lodo humano que cuestiona y duda su gestión y liderazgo. Sabe que tiene que lidiar con la gente honesta, pero también con traficantes políticos, los tranquilizadores o los pícaros
en asuntos de patria, según define el propio padre Varela. Martí está consciente de los muchos hermanos a quienes seduce el tema de la patria siempre que no medie un peligro inmediato o un sacrificio real. Conoce a sí mismo de sus discursos para hacerse apreciables y aún necesarios. Estas son palabras del mismo. En medio del influjo de las ideas patrióticas que saben manejar a conveniencia. En este sentido, el símbolo máscara cumple una función social que le permite interactuar en una sociedad pragmática donde no hay espacio para altruismos y filantropía. De hecho, en Amor de Ciudad Grande se define sobre el particular al enunciar una de las inquietudes más sentidas de su obra. Pues ¿quién tiene tiempo de ser hidalgo? Cuestionamiento que sobrevuela la mayor parte de los versos libres y muchos momentos de su producción poética en general. Omagno discurre en un intenso intimismo de carácter confesional luego de los avatares del día y dice: mis ojos solo, los mi caros ojos, que me revelan mi disfraz, son míos. Queman, me queman, nunca duermen, oran, y en mi rostro lo siento y en el cielo, y le cuentan de mí y al mí le cuentan. Máscara se realiza ahora en disfraz, símbolo también de un yo social notablemente afectado por lo contingente. Con disfraz, el poeta es anónimo y público a la vez, pero tiene conciencia de que es una parte esencial de lo que aspira a lograr en un entorno mucho más cercano. De hecho, se reprende ante la necesidad de evitarse a sí mismo y no malograr la obra que edifica con criterios quizás muy aguzados, muy fuertes, pero inoportunos de Omagno. Asimismo, los versos de He vivido, me he muerto, son también una clara alusión a la tristeza del alma oprimida del poeta, donde puntualiza: mas si frente a la luz me fuese dado, como en la sombra donde duermo, al polvo mis disfraces echar, viérase súbito un cuerpo sin calor venir a tierra, tal como un monte muerto que a sus propias faldas e inanimadas se derrumban. Su angustia es mayor en la medida que no puede expresar cuánto piensa y sabe por temores, a veces de colaboradores y amigos, a veces de tribuna y audiencia. Solo en el verso, en el silencio ese personal, asiste al encuentro de su yo profundo y se despoja del lacerante convencionalismo social. Sí, había que ocultar o callar o renunciar para juntar. Probablemente no exista en todo el mundo hispano alguien tan coherente con su conducta y pensamiento, al punto además de querer mantener estos versos en el anonimato en virtud de la obra que edifica. En verdad, al apóstol no le faltó la desilusión, muchas veces acentuada en una especie de erotema, sobre el propósito de su lucha y de su vida. ¿Por qué? Porque para cargar en ellos un grano ruin de alpiste maltrojado, talló el Creador mis colosales hombros. Martí se sabe elegido para liderar la redención de su pueblo. Pero ese sentimiento mesiánico es invadido por la adversidad de lo mínimo que le impide realizar su obra en el marco de un gran horizonte. La angustia de estos versos revela la visión de un ser predestinado a toda clase de sufrimiento e incomprensión. Su cuestionamiento sobrevuela de continuo los versos libres y toda su poética y todos sus discursos en sentido general, hasta devenir un motivo icónico dentro del ámbito de su obra. Dice: oh, qué mortal que se asomó a la vida, vivir de nuevo quiere. Y agréguense las tan desgarradoras preguntas del poema Isla Famosa. ¿De quién de ansia de amor rebosa y muere? ¿Dónde Cristo sin cruz los ojos pone? ¿Dónde, oh sombra enemiga, dónde la ara digna por fin de recibir mi frente? ¿En pro de quién
derramaré mi vida. No hay otro sitio en los versos libres donde se agolpe tal cúmulo de preguntas tan definitivas. Obviamente, el desaliento embarga al apóstol ante la posibilidad de una misión fracasada a priori. A ello súmese las más precisas de todas las interrogantes que aparecen en Yo sacaré lo que en el pecho tengo, donde dice, ¿quién quiere mi vida? Nuestro magno asume la existencia como vía de perfección espiritual a través del sacrificio y olvido de sí. Pone lo diminuto, un grano de alpiste mal trabajado, como dice en su poema, en la perspectiva de una obra mayúscula aún por realizar. Ello explica su queja al Creador, que culpa por esculpir sus colosales alas en sus colosales hombros, para luego negarle la oportunidad de una carga digna. ¿Por qué? ¿Por qué? Enderecemos la frase. Talló el Creador mis colosales hombros para cargar en ellos un gran ruin de alpiste mal trojado. La disparidad entre obsequio y tallado lo angustia. Sabe de su enorme capacidad para amar y sufrir. No evita estos dones. De ahí que esa angustia la considere inmerecida, pues ha demostrado no poner en verso lo que es incapaz de exigirse en vida, dándole así estricto sentido a cuanto dice, escribe y desea realizar. Esto es uno de los aspectos más importantes de la vida y obra martiana, que probablemente se encuentre solamente en él. Es muy poco común que una persona como él se encuentre en otras partes de la literatura, de la historia quizás, personas que, eran consecuentes con cuanto pensaban, con cuanto decían y cuanto escribían. Era lo mismo, no era diferente un concepto de otro. Impresiona, por otra parte, la confesión de estos versos que discurren desde el silencio al plauder y que clama al espacio sordo. Ando, pregunto, ruinas y cimiento vuelco y sacudo, a delirantes sorbos en la creación, la madre de mis pechos, las fuentes todas de la vida aspiro. Muerdo atormentado, beso las callosas manos de piedra que golpeo. Y en medio de los esos avatares, habla de Omagno como si fuera de otra persona. Con demencia amorosa su invisible cabeza, con las secas manos mías, acaricio y destrenzo. Pero el montaje de este raro abigarramiento se armoniza con versos bien definidos. Lo que ahora pareciera aludir a otra persona, su invisible cabeza, es mera repetición del primer verso que cité, máscara soy, mentira soy. Esta dualidad se enuncia desde la conciencia y el conocimiento de sí. La cabeza es invisible porque lleva máscara. Es así que la aparente separación entre Omagno y poeta, desde la perspectiva de la dualidad, cumple en esencia un propósito muy específico en virtud de lograr una obra efectiva en su dimensión político-social. Lamentablemente, y de modo operacional, a ello obedece el uso de máscaras y el disfraz para evitar herir sensibilidades. A este respecto, conviene situarse en la imagen siguiente. Por la tierra metiendo compungido y los confusos pies con mi llanto baño y mis besos. De estos versos son conceptualmente eco del pasaje bíblico que describe la unción de perfume hecho por la Magdalena a Jesús. Basados en el Evangelio, y salvando el símil, por supuesto, Martí deja bien claro el destino encaminado al sacrificio y la solitud. De hecho, de andar por tierra y ungir los pies de Omagno, presenta una rara renovación de los votos libertarios del apóstol. Este desgarre, este derrame de baño en llantos y besos anticipa la muerte en el pensamiento martiano. La sutileza de esta imagen se asocia simbólicamente a un valor espiritual donde la humanidad y generosidad del poeta es total. Asimismo, como el cristiano primitivo, la realización de llantos y besos
adquieren un papel de suma importancia en el rito de la unción para quien va al encuentro de la muerte. De hecho, ambos encarnan una adhesión de espíritu a espíritu. Ellos son el perfume de la purificación que marca el camino y exalta la virtud del sacrificio, como decían en aquella época, a la vez que es símbolo de la esperanza en la obra que se realiza. O Magno, o Martí, o el poeta, reclama su vida para el servicio y aun cuando es presa de la frustración debido al hecho muy real del abandono y las miserias del ser, no desfallece en su empeño por edificar la obra más importante de la historia de Cuba desde la conquista acá, su libertad. Muchas gracias.